mujer antes disfrutaba humillando a mamá, pero ahora odia a mamá. Y al odio hay que tenerle miedo. Estoy considerando que ahora eres la única dueña de la casa. Vas a tener que visitar nuevamente la comisaría. Sé cuáles son mis obligaciones. Mi mudanza a tu casa, bueno, que quede para otro día. ¿Sí? Gracias. Me llaman marido en alquiler. Reinaldo quería acompañarme, pero le dije que fuera a descansar al hotel. Ay, el pobre trabaja muchísimo. Precisamente lo que yo quiero es comenzar a trabajar hoy y no soltarlo nunca. Olvidarme del camino fácil. Me parece muy bien. El camino fácil, lo único que tiene de fácil es eso. El camino y nada más. Luego, cuando llegas a donde tienes que llegar, las cosas se complican. Créame que aprendí muy bien mi lección, doña Griselda. Uno aprende la lección, pero la tentación siempre está ahí. Yo voy a luchar contra la tentación. Contra todo. Quiero ser un hombre honesto. Quiero que Amalia se sienta orgullosa de mí. Amalia y el bebé que están esperando. También. Ese niño es el que tiene que sentirse orgulloso de ti. Que sepa que su padre es un hombre honesto, para que cuando él crezca, también quiera hacerlo. Usted es una gran mujer. Suegra. A ver, todavía nada de suegra, ¿eh? Y anda, vete. Vete que ya se te va a hacer tarde, si no. Cuando Amalia se despierte, dígale que la amo. Le diré que estás trabajando por ella. Esa es una forma de decir te amo. Bueno. Si los hombres entendieran que lo único que las mujeres quieren es sentir que todo lo hacen por ellas, todo sería mucho más sencillo. Un nuevo día. Y si es nuevo, porque lo siento igual a todos. No quiero. ¿Pero cómo? No lo puedo creer. ¿Vas a ir a trabajar? ¿Ni siquiera vas a ir al entierro? Aunque quisiera, no puedo. ¿Pero por qué? Celeste, el amor clandestino es diferente a los demás. Tiene reglas. ¿Entiendes? Nadie pregunta, nadie dice nada. ¿Qué sentido tiene aparecerme en el entierro y fingir ser una viuda desconsolada? Se terminó. Él se fue y se terminó. ¿Y no te gustaría estar con él por última vez? Al que van a poner bajo tierra no es mi Fred. Es otra cosa. Si pudieras, irías a despedirlo, ¿verdad? Seguro. Puedes apostar todas sus fichas y convertirte en millonaria como tu amiga Griselda. Y es más, puedes apostar que por más que sufra, yo no puedo exponerlo, ¿entiendes? Está bien. Además, si me retraso, la lagartona del Nilo me corta en pedazos. Ay, yo no entiendo cómo soportas a esa mujer. El amor no se explica y sea del tipo que sea. Eso es algo que yo sí entiendo muy bien. Gracias por todo, mi amiga. Ay, cuando quieras. Michi. Mua, mua. Vámonos. Se me queda nada. Las llaves. Vamos. No te preocupes. Vamos, impotente. No te metas conmigo, Bambi. Mira. Él volvió. ¿Todo bien, Rafael? Todo en orden. ¿Listo para trabajar?
No veo la hora de empezar. Ay, mi niña, por fin nos vamos. ¡Mua! Ay, sí, mamá, ya me quiero ir de aquí. Bueno, pero con cuidado, hermanita, porque tú estás un poco delicada. Ay, yo me siento bien, hasta tengo hambre. Ya vas a ver el arroz que te voy a preparar cuando lleguemos a la casa. Gracias, señorita. Yo la llevo desde aquí. No, yo le llevo. No, pero... Mejor saca tú el seguro. No, Mamá, no mejor se le llevo. preocupen, no se preocupen. No sé ni para qué me sacaron en esta silla de ruedas. Yo puedo salir con mis propias piernas. Esa es mi Amalia preciosa. Ay, mi hermanita superpoderosa. ¿Qué pasó? Creo que estamos haciendo un papelón con este abrazo súper familiar, ¿eh? Sí, verdad, mejor nos vamos. Sí, vamos. Ay, pobre. Wow, Simón, me dejas sin palabras con lo que me cuentas de Fred. ¿Y qué haya pasado en mi casa? Sí, todos estamos muy consternados. Tú debes estar muy mal, ¿no? Tantos años trabajando juntos. Sí, bueno, esa es una de las razones por las que vine, Patty. Te lo agradezco, Simón. Yo también lo conozco desde que era Aunque una en niña. realidad no solamente vine para contarte eso, sino para decirte, pues, lo que me pasa con eso y contigo. ¿Cómo? Mira, anoche no hacía más que dar vueltas y vueltas pensando en lo corta que es la vida. Patty, así como a Fred, mañana puedo cruzar una calle y de repente un carro viene y... ¿Sabes? Eso me recuerda que no soy nada. Que no somos nada, que somos un grano de arena que simplemente desaparece en cualquier momento y ya. ¿Y a dónde vas con todo esto? Voy al hecho que yo ya no estoy jugando, Patty. Tengo una vida. Y me queda un resto. Un resto que desearía muchísimo poder pasarla contigo. Hacerte feliz. Y ser feliz. Y no me gustaría irme de aquí sin saber si ese futuro existe. Y si no existe, pues también me gustaría saberlo. Elsa, mi reina del Nilo, ¿dónde está? Pues fíjate que agarró un taxi porque dijo que iba a resolver un asunto y luego que iba a la policía. No. Te lo suplico, salte esa parte. Sí, dispénsame. ¿Qué más? No, pues luego dijo que el Manuel iba a esperar allá afuera de la comisaría. Ay, Dios mío. Mi reina del Nilo, en una estación de policía. Ella, no haría eso. ¿Qué miras? Sube el palo. Un anticuario. David Barinsky fue el único inversionista del restaurante. Lo que me pareció muy raro. ¿Por qué? La situación financiera de Barinsky es pésima. Está lleno de deudas por todos lados. Y el dinero que utilizó para invertir en el restaurante fue íntegramente depositado en su cuenta bancaria un día antes de la operación con el chef. Y de ese dinero, solo un 20% se quedó a su nombre. Un 20%. Tal vez una comisión por servicios prestados. Eso fue lo mismo que yo pensé. Qué interesante. ¿Qué es esto? ¿Qué pasó aquí? Quiero saber quién depositó el dinero en la cuenta del señor David Barinsky. Vaya. Lo que usted necesita es saber quién es el verdadero inversor del restaurante. Así es. Usted también me puede conseguir esa información, ¿verdad? Bueno, siempre y cuando usted esté dispuesta a pagar más. Dígame cuánto y hago el cheque ahora mismo.
Vanessa. Vanessa, despierta, por favor. Vamos. Ay. Buenos días, Reinaldo. ¿Siempre te despiertas tan alterado? ¿Qué haces desnuda en mi cama? ¿De verdad no te acuerdas de nada? Sí, me acuerdo perfectamente que llegué solo a esta habitación y te dejé a ti abajo, en el bar del hotel. Eso me acuerdo. Bueno, así es, Reinaldo, pero luego yo encontré tu llave y subí a dejártela, ¿no? Toqué la puerta un par de veces al no recibir respuesta de ti, entonces yo me atreví a entrar, ¿no? Me acerqué a decirte que te iba a dejar la llave en la mesita al lado y bueno, tú me jalaste, Reinaldo. Bueno, por eso estamos acá los dos, ¿no? Tápate. Tápate, por favor. Que me tape. ¿Ahora tú me estás pidiendo que me tape después de que estuvimos toda la noche juntos? No pudo haber pasado absolutamente nada entre nosotros. Nada. Reinaldo, ¿tú me estás hablando en serio? De verdad no te acuerdas de nada. Hogar, dulce hogar. Bueno, aunque la sala no esté completamente terminada. Pero tu habitación está lista y esperando por ti. Ay, ya les dije que me siento bien. No, señorita. Usted me guarda reposo. Y no solamente por ti, sino por esta pequeña cosita que está creciendo en tu vientre. Como usted diga, señor doctor. Bueno, yo me tengo que ir, que estoy retrasado a la universidad. Te llamo. Adiós. Adiós. Ay, ¿te la vas a Esto es de llevar? Amalia. Te queda bien. Chao. Adiós. Te mejores, gorda. Ay, yo sé que Antonio puede tener muchos defectos, pero la verdad es que yo lo adoro. Sí, yo también. Cuando él quiere, se hace querer. Poquito. Vamos. Simón, no entiendo por qué me pones esta presión. No, Patty, no es presión. Simplemente ya no soy un niño y ya no estoy para juegos. Simón, yo no he jugado contigo. Siempre te he sido honesta, lo sabes muy bien. Lo sé, y no me refiero a eso. Perdóname. Admito que últimamente he sentido muchos celos y no lo voy a negar. Simón, ¿qué hice para que estés así conmigo? ¿Recuerdas la noche que fuiste a cenar a casa de Antonio? Ay, Simón, a ver, fui a su casa porque Griselda vino a buscarme aquí para invitarme y fue justo el día que cerraron el restaurante de mi padre y pues yo quise mostrarle mi Hubieses apoyo. podido llamarme, avisarme, no lo sé. Y ahora resulta que pues te vas con Antonio a la clínica. Porque Amalia sufrió un accidente. Simón, ella es mi amiga, es casi como una hermana para mí. Pues Antonio ayer estaba desesperado en la universidad buscando la manera para ir a verla y por supuesto yo me ofrecí a llevarlo. Ay. Simón, discúlpame, sí. Entiendo que esto no debe ser fácil para ti. Tú sabes que yo no quiero herirte y si te soy absolutamente franca, no sé si soy capaz de darte lo que quieres de mí. Mira, tú tendrás tu versión, Vanessa. Pero estoy completamente seguro que no pasó nada entre nosotros. Resulta que llego a la habitación, caigo noqueado, casi inconsciente a mi cama y en lugar de dormir, me la paso teniendo sexo contigo toda la noche, ¿verdad? Sí. Por Dios. ¿Sabes qué, Reinaldo? Piensa lo que quieras. Anoche pasó todo lo necesario para que tú y yo despertáramos desnudos en esa Estoy cama. seguro que no pasó nada. Estoy totalmente enamorado de Griselda y yo pensé que tú también estabas enamorada de Juan Pablo. El único verdadero amor de mi vida siempre ha sido tú, Reinaldo. Vete, Vanessa, por favor, vete.